El día de hoy, hermanos, vamos a empezar un nuevo estudio y vamos a estudiar acerca de nuestro Dios, de la persona de nuestro Dios, con la intención de conocer más a nuestro Dios. ¿Cómo es Él? Necesitamos conocerle para poder interactuar con Él con mayor fluidez. Se cuenta de un marinero que era novato en la marina, estaba en el barco, creo que se llama grumete, ¿no? Cuando es nuevo en el barco. Entonces este grumete, después de unos meses, quería pedir permiso al capitán para ir a tierra firme a saludar a sus parientes. Pero todos los marineros le decían que el capitán era malo, muy malo. Y él, en los meses que estaba en el barco, ya conocía que realmente el capitán era malo, muy malo. Entonces, no sabía cómo pedir permiso al capitán para bajar a tierra firme. Y algunos marineros le dieron un consejo a este grumete. Entonces el grumete va donde el capitán y le dice: por favor, capitán, ¿puede acompañarme? ¿A dónde? Por favor, acompáñeme. Y el capitán le acompaña al grumete, el grumete baja al primer nivel. No, un poco más, le baja, llevan al cuarto de máquinas. No, más abajo, vamos hasta la última bodega, y lo lleva hasta abajo al capitán. Y ya el capitán, un poco molesto, le dice: ¿por qué me traes hasta aquí? Bueno, es que yo quería pedirle permiso, y como sé que usted es malo, algunos marineros me han dicho que usted muy en el fondo es bueno. Conocer a las personas es muy importante para relacionarnos con Él. ¿Qué pasa con las personas que no conocen a Dios? Hoy vamos a empezar un estudio, hermanos, de conocer a Dios. Cuán importante es saber quién es Dios, porque cuando le conocemos, cuando sabemos cómo es Él, podemos actuar de acuerdo a su voluntad y con seguridad hacer las cosas que a Él le agrada. Pero cuando desconocemos quién es nuestro Dios, entonces podemos equivocarnos, podemos hacer cosas que le desagradan, podemos provocar la ira de Dios. Es importante conocer a nuestro Dios. Entonces, de hoy en adelante empezamos un estudio que se llama Los atributos de Dios. Busquen en sus Biblias, por favor, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Para empezar este estudio, vamos a reflexionar un poco acerca de algunos reyes. Necesitamos mirar la vida de algunos reyes para empezar este estudio. Capítulo 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Josías, un rey muy jovencito, ¿no? 8 años. A los 8 años Josías empezó a reinar. A los 8 años mostró más sabiduría que muchos adultos, porque dice el texto: y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía y de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Bueno, Josías era un niño que sucedió en el trono a su padre Amón, y Amón sucedió a Manasés, y así una lista de reyes que eran perversos, eran hombres malos. Lo que Josías conoció de su abuelo era que era perverso. Lo que Josías conoció de su padre era perversidades. ¿Cómo es que un niño de 8 años, teniendo ejemplos malos desde sus ancestros, decide hacer lo bueno? Porque Josías miró a David, su padre, al rey David, y quiso hacer lo que el rey David hizo, agradar a Dios. Entonces Josías a los 8 años toma una gran decisión de hacer las cosas, de dirigir su vida y dirigir el reino conforme a la voluntad de Dios. En ese punto, Josías quiere restaurar, Josías quiere
arreglar la casa de Dios que había sido abandonada. Y no solo abandonada, sino había sido invadida por la idolatría. Josías, a los 18 años, en esa orden que dio de limpiar la casa de Dios, se da con una sorpresa. La ley de Dios que había sido perdida, la palabra de Dios que había estado perdida, fue encontrada. Capítulo 22, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Hilcías, el sumo sacerdote, recuerden ese dato, es muy importante. Hilcías, el sumo sacerdote, encontró la ley de Dios y lo entregó a Safán. Y Safán lee la ley de Dios a Josías y Josías queda impactado con la lectura de la palabra de Dios. Josías escucha la palabra de Dios que había estado perdida por mucho tiempo. Luego, en el capítulo 23, donde tuvimos la lectura bíblica esta mañana, en el capítulo 23, Josías empieza a hacer una reforma. Ya escuchó la palabra de Dios. Él tenía el corazón predispuesto a las cosas de Dios. Entonces, cuando escucha la palabra de Dios, él decide acabar con el pecado que había en todo Israel, en el pueblo de Israel. En este proceso de limpieza espiritual, los padres de Josías, los abuelos, habían mandado a construir altares a dioses paganos. Es decir, toda la nación estaba lleno de altares. Por donde iban había altares a dioses ajenos, dioses como Acera y muchas otras cosas que habían hecho para alabar a diferentes dioses. Pero ¿qué habían hecho en el templo de Dios? Habían traído prostitutas sagradas. Y en la misma casa de Dios pusieron a prostitutas sagradas. Los pueblos paganos tenían esa costumbre. En muchos lugares de la antigüedad se rendía culto a través del sexo. Y para eso tenían prostitutas. Miren en el versículo, capítulo 23, versículo 7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban, ¿dónde? En la casa de Jehová. Como en los otros pueblos tenían esa costumbre, satisface la carne, todos los varones de ser así, pues hay que ir a alabar a Dios. Esa es una buena forma de alabar a Dios. Entonces trajeron prostitutas y pusieron en la misma casa de Dios. Bueno, con esa carnalidad el templo de Dios estaría lleno, pero no lleno de espirituales, sino lleno de carnales. Josías limpia todo eso. Josías saca todo eso de la casa de Dios. En el capítulo 23, versículo 28, empieza a narrarnos ya la parte final de Josías. Verso 28, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Josías era un rey que había decidido estar en contra ¿de quién? De Egipto, del rey de Egipto, del faraón de Egipto. Josías luchó contra él. Entonces, Faraón Necao, no se sabe si en una batalla lo mató o es que mandó a matar a Josías, pero muere en manos de Faraón Necao. Esa es la muerte de Josías. Entonces, Josías es un rey que desde los 8 años decide servir a Dios y hace bien las cosas. ¿Quién sucede a Josías? Sucede Joacás. Joacás, hermanos, es un rey perverso. A la muerte de Josías, Joacás recibe el reinado. Capítulo 23, verso 31.
De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó, ¿cuántos meses? 3 meses. Era tan perverso que Dios no lo dejó mucho tiempo en el reinado. Este hombre hizo lo malo, versículo 32, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Olvida toda la reforma de Josías y se pone a hacer los pecados de los padres. Regresa a la idolatría, regresa al pecado. Luego le sucede Eliaquim, verso 34. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim. Faraón Necao se lleva preso a Joacás y en su lugar él pone a Eliaquim como rey. ¿Quién es Eliaquim? En primer lugar, hermanos, Eliaquim es un hombre que está a favor de los egipcios, a favor de Faraón Necao. Por eso es que Necao lo pone como rey. No es escogido por Dios, sino es escogido por Faraón. Él era vasallo de los egipcios. Hacía todo lo que los egipcios querían. ¿Quién conoce a Eliaquim? ¿Han escuchado de este rey Eliaquim? Casi nadie sabe quién es Eliaquim, porque su nombre fue cambiado. Él es más conocido como Joacim, el rey Joacim. Bueno, en el mundo antiguo, cuando alguien era conquistado, el pueblo conquistador cambiaba de nombre a las personas. Y encontramos en el libro de Daniel que a Daniel y a sus amigos le cambian de nombre. A Daniel le ponen por nombre Belsasar, un nombre pagano. Pero ¿quién conoce a Daniel como Belsasar? Nadie, porque él mantuvo su nombre, mantuvo su identidad con Dios, porque Daniel significa Jehová es mi juez. Entonces él mantiene su relación con Dios, pero Eliaquim no le interesa. Si me han cambiado de nombre, entonces que todos me llamen Joacim, y le llaman así. Verso 35, y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón. ¿Para quién reinaba Joacim? Para Faraón. No para su pueblo, sino para Faraón. Este hombre reinó 11 años. Verso 36. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue tal. Entonces tenemos la historia de Josías, luego Joacás y luego viene Joacim. Joacim también era un hombre perverso. En ese tiempo Dios llama a un profeta. Ese es el tiempo histórico, ¿ya?, entre esos reyes. Y Dios levanta un profeta en ese tiempo. ¿Saben qué profeta fue llamado por Dios? Jeremías. Dios llama a Jeremías. Busquen en sus Biblias, por favor, en Jeremías. Saltamos al libro de Jeremías, capítulo 1. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el sumo sacerdote que encontró la ley de Dios? Hilcías, ¿ya? Hilcías. Ahora, Jeremías, capítulo 1, versículo 1. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcías. Jeremías era hijo ¿de quién? Del sumo sacerdote que encontró la ley de Dios en el reinado de Joacim. Dios llama al hijo del sumo sacerdote, es decir, Jeremías era un sacerdote, era de los sacerdotes. Jeremías es llamado para predicar. ¿Qué es lo que predicó Jeremías? Capítulo 1, verso 16. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños
y la obra de sus manos adoraron. Dios llamó a Jeremías para predicar a un pueblo duro, un pueblo corrupto espiritualmente. Cuando Jeremías empezó a predicar, Israel, apoyado por los egipcios, tenía una solvencia económica. La gente tenía bastante dinero. Uno de los profetas menores, incluso hablando de este periodo, habla de que la gente tenía más de una casa, y en aquel entonces tener más de una casa era ser muy adinerado. Había gente que tenía en su cuarto, donde dormía, camas de marfil. La gente tenía mucho dinero. Esa prosperidad económica endureció el corazón de ellos, porque cuando Jeremías empezó a predicar, la gente, y sobre todo Joacim, consideraron a Jeremías como traidor. Tú estás predicando contra nosotros. Tú estás predicando a favor de Babilonia y en contra de Egipto. ¿Cómo puede ser posible? Políticamente estás mal. Políticamente estás equivocado. ¿No te das cuenta que Egipto es más poderoso que Babilonia? Y que Egipto nos favorece. Tenemos todas las puertas comerciales con Egipto, tratados con Egipto. Podemos vender, comprar. Hay prosperidad económica gracias a esos convenios políticos, y tú predicas en contra de eso. Y dices que nosotros nos rindamos ante Babilonia. Entonces eres un traidor. Todo el pueblo consideraron a Jeremías traidor. Pero Jeremías tenía que predicar a ese pueblo porque Dios le había ordenado. Y les dice directamente: el juicio de Dios va a venir sobre ustedes porque han dejado a Jehová, han abandonado a Jehová. El pueblo abandonó a Jehová, y ese es el mensaje que Jeremías tiene que dar.